Gracias, hermano Daniel, por su presentación. Amado pueblo de nuestro Dios, paz a vosotros. Mis hermanos, si alguien está de pie, haga favor de sentarse, hermanos. Tenemos algunos segundos para prepararnos, hermanos. Yo ya tengo mi cuaderno a la mano, tengo mi Biblia, hermanos. Tengo de igual manera también mi lapicero, mis apuntes para ver, hermanos, en esta mañana, dice aquí, nuestra lección, hermanos, un segundito, nuestra lección de esta mañana que hemos de ver, que hemos de estudiar. Hoy, amados hermanos, 30 de enero, último sábado del mes, en esta fría mañana en nuestra bella Tijuana. Hermanos, desde aquí de Baja California, estudiaremos la lección número 5, hermanos, y nos pondremos a estudiar esta lección. ¿Tengo alguna fallita, hermano Daniel? Para ver, le doy aquí, ¿verdad? Ya está. Listo, hermanos, vamos a presentar algunas diapositivas que tenemos aquí. Y en esta mañana, pues, hermanos, ahora toca dos hermanas que tenemos que ver. Aquí le doy, hermano Dani. En esta mañana, mis amados hermanos, ya ven que hemos estudiado de dos. Ahora. Inicio. Muy bien. Ahí está. Ahí está, hermanos. ¿Sí? Aquí tenemos, hermanos, el promocional que se estuvo publicando durante la semana en esta plataforma. Entonces, estudiamos de hermanos, ¿verdad? Hasta 3 hermanos vimos, amados hermanos, pero hoy se trata de 2 hermanas. No fueron las únicas hijas de Labán, por lo que vamos a ver más adelante, pero sí son las protagonistas de algo, hermanos, algo muy importante que en el desarrollo de nuestra lección lo vamos a ir viendo a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, pues el objetivo, dice aquí el objetivo, que estar consciente de que aunque el lazo de amor que une a 2 hermanos carnales son muy fuertes, se puede romper como consecuencia de una competencia entre ambos, provocada por celos mutuos. Y esa es la historia de Raquel y de Lea, ¿verdad? Hermanas de un mismo padre, hermanas de sangre, hermanos. Pero, dada la situación con este varón llamado Jacob, hermano, un hombre muy íntegro, por lo que encontramos y vemos a través de la palabra de nuestro Dios, pues sucedió esto, hermanos, ¿sí? Entonces, se llegó a romper, hermanos, y hubo competencia, ¿verdad? Hubo esa rivalidad, esa envidia que llegó a provocar, hermanos, pues provocada por los celos, ¿verdad? De que una tenía algo y la otra no lo tenía, de tal manera que llegó a decir de esa manera, ¿verdad? A Jacob, y Jacob pues hasta contestó y dijo, ¿acaso yo soy Dios? Yo te hice estéril, no, ¿verdad? Entonces, esa es la situación, amados hermanos. Pero bien, vamos a entrar de lleno a nuestra lección. Y los invito, hermanos, si se sentaron, los invito a que se pongan de pie. Es una costumbre que tenemos dentro de la Iglesia de Dios Israelita, hermanos, ¿verdad? Cuando vemos nuestra lección. Y los voy a invitar a que, mis amados hermanos, tengamos esta lectura de la palabra de nuestro Dios. Génesis capítulo 30, del verso 1 al verso 8, que a la letra dice así. Y mis amados hermanos,
Génesis capítulo 30, del verso 1 al versículo 8. Si ya lo tienen, procedo a darle lectura. Acompáñenme desde sus hogares, amados hermanos. Dice la lectura bíblica de esta manera. Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojaba contra Raquel y decía, ¿soy yo en lugar de Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, entra ella y parirá sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ellas. Así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob entró a ella, y concibió Bila y parió a Jacob un hijo. Y dijo Raquel, júzgome Dios, y también oyó mi voz, y dióme un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Y concibió otra vez Bila la sierva de Raquel, y parió el hijo segundo a Jacob. Y dijo Raquel, con lucha de Dios he contenido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neptalí. Entonces, a mis amados hermanos, estos son los nombres. Su servidor, pues me di a la tarea, hermanos, de buscar la cronología, y pues ya ven que Lea tuvo sus primeros 4 hijos, y pues según por la cronología de Usha, hermano, dice que los tuvo cada año. Entonces, viendo esa situación, pues ya vemos a través de la escritura cómo Raquel recrimina de una manera a Jacob, y cómo Jacob le contesta, hermano, y por eso ella da su criada, que era parte del dote que le daba su padre según la costumbre, porque acordémonos, hermano, que Sara también tuvo su sierva Agar. Rebeca tuvo una sierva, hermano, ¿sí? Y aquí, pues no puede ser contrario, ¿verdad? Según la costumbre de aquellos lugares y en aquel tiempo, hermanos, tanto a Lea como a Raquel, parte de la dote es darle una sierva, ¿verdad? Una criada que anduviese con ellos. Bien, hermanos, pues vamos a ver la lectura, pero fíjense, hermanos, que durante la semana se hicieron toda esta clase de preguntas, hermano. Todas estas preguntas las hicimos, hermano, durante la semana, y sí, agradecemos mucho porque nos mandaron muchas contestaciones. Muchos hermanos nos contestaron, hermano. Preguntábamos durante la semana, bueno, ¿y qué parentesco familiar había entre Jacob y Raquel? Bueno, nos contestaron, hermanos, efectivamente que eran, si ustedes tienen alguna otra contestación, hermano, pues adelante, lo podemos ver. Agradecemos los saludos de todos nuestros hermanos, ¿verdad? Bueno, aquí ya rápidamente nuestra hermana Aguilar Márquez, la familia Aguilar Márquez nos contestó, eran primos, ¿verdad? Sí, hermanos, efectivamente, ya que Labán era hermano de Rebeca, era una familia grande, hermanos, sí, y entre ellos mismos pues se buscaba toda esa situación, ¿verdad? Dice la siguiente pregunta, ¿eran primos? Efectivamente, sí, también la semana pasada se contestó, hermanos, que pues todavía no existía lo que dice Levítico capítulo 18, la unión prohibida entre familiares, ¿verdad? Entre el pueblo de Israel se suscitó eso, hermanos. Nosotros como Iglesia de Dios Israelita, por medio de un concilio que tuvimos, no podemos, hermanos, no se admiten matrimonios entre primos, pero eso ya viendo ya de acuerdo a lo que dice la ley en Levítico capítulo 18, en donde habla de uniones prohibidas entre familiares, hermano. Queda muy claro también lo que dice Romanos capítulo 5, hermano, no se imputa pecado no habiendo ley, no había una regulación, ¿verdad? Por eso Abraham con Sara, su media hermana, Rebeca con Isaac, familiares, y aquí Jacob con ellas, pues
vemos que también son familiares. Dice, también preguntábamos, hermanos, ¿con qué otro nombre dice la Biblia que se conoce a Raquel? Ahorita vamos a presentar la diapositiva, hermanos, a Raquel. Varios hermanos y hermanas sí nos contestaron. Y efectivamente, hermano, a Raquel se le conoce dentro de la Biblia como la pastora. No, no el significado de su nombre. Sí, la tercera pregunta ya nos contestaron nuestras hermanas. ¿Qué significa Raquel? Bueno, Raquel significa oveja. Acuérdense, hermanos, que dice, aparece Rachel en nuestra versión, pero por el acento que se mencionaba la semana pasada, hermano, su pronunciación correcta es Raquel. ¿Qué significa Lea, hermanos? Pues Lea dice aquí, hermano, lánguida, delgada, débil, desapercibida. Hay mujeres que entre muchas mujeres, hermanos, y entre los hombres, hay mujeres que pasan desapercibidas, hermano, ¿sí? Y hay mujeres que por su figura, por su semblante, hermanos, no pasan desapercibidas. Entonces, es parte de lo que se conoce como Lea. Aquí efectivamente nuestra hermana Aguilar Márquez nos pone, dice, cansada, pues sí, sin motivación, de ojos tristes. Bueno, esos son los comentarios que nos dan, ¿verdad? Muchos comentaristas que hemos leído a través de la semana el significado de esos nombres. Luego dice la siguiente pregunta, la hija menor de Labán, ¿qué número de esposa fue de Jacob? Pues sí, efectivamente fue la segunda. ¿Y quién es? Nos estamos refiriendo a Raquel, aunque era por la que trabajó Jacob, ¿verdad? Aunque era la que Jacob amaba y que aborrecía a Lea. No es que la odiara, sino que la tenía en segundo lugar, nada más a Lea, hermano, aunque fue la primera esposa de Jacob. La siguiente pregunta, hermano, sí, ya nuestro hermano César nos dice, sí, eran primos, efectivamente. ¿Cuánto tiempo pasó para que Raquel fuera su mujer de Jacob? Eso sí, me gustaría que nos mandaran la respuesta, nos contestaran, amados hermanos, y nos dijeran cuánto tiempo tuvo que pasar para que Raquel fuera ya su esposa, tuviera su noche de bodas con Jacob. Sí, hermanos, si nos los pueden contestar, aquí estamos al pendiente de su participación, al pendiente de sus comentarios. ¿Cuántos hijos tuvo Lea? También durante la semana nos manejaban, hermanos, nos decían 6, ¿sí? ¿Cuántos hijos tuvo Lea? Nos decían 6 y seguíamos viendo los comentarios, 6, 6, 6, 6, hasta que un hermano, José Vivas, hermano, un hermano de El Salvador, nos puso 7. Tuvo 6 hijas y tuvo una hija que se llamó Dina. ¿Sí, hermano? Entonces ya nos contestaron durante la semana. Efectivamente, Lea tuvo 7 hijos, 6 hijos y una hija, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban los hijos que tuvo Raquel? También estuvimos durante la semana poniendo el promocional, preguntando, hermanos, nos mandaban una respuesta, nos mandaban otra respuesta, pero la mayoría siempre coincidió, hermanos, en que los hijos de Raquel fueron 2. Tuvo a José y tuvo a Benoni, ¿verdad, hermanos? Porque en el último hijo, Raquel murió en ese parto, se le complicó, fue muy difícil, iban de camino a algún lugar y por encontrar un lugar ahí cerca, hermano, pues ahí muerta a Raquel, ahí Jacob la sepultó. Luego, posteriormente, a ese hijo que le pusieron Benoni, hermanos, hijo de mi dolor, posteriormente Jacob le cambia el nombre a Benjamín, ¿sí? Entonces, esos son los hijos que tuvo Raquel. Nuestra hermana nos dice, nuestra hermana Aguilar Márquez, 7 años. No. ¿Cuánto tiempo pasó para que Raquel fuera su mujer de Jacob? No. Sí trabajó por ella 7 años, pero acuérdense del engaño que le hizo Labán. Por la costumbre de aquellos lugares, no se da la menor, se tiene que darse la mayor.
y luego se daba la menor. Así era la costumbre. La mayor era la que tenía que salir primero, luego la siguiente y luego la siguiente. Esa era la costumbre allá en esos lugares, hermano. ¿Sí? ¿En qué ocasión? Sí, efectivamente, Raquel, oveja, hermanos, y sí, cansada, sí, es la segunda, muy bien, hermano César, gracias, le agradecemos. Y la siguiente pregunta, ¿en qué ocasión Lea imitó los sentimientos de su hermana Raquel? Hermanos, pues lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? En esa competencia que ellas tenían, en ese celo, que pues generó, hermano, y hasta el día de hoy genera la envidia. La envidia es de no tener algo que uno no tiene y que lo tiene la otra persona, ¿verdad? Entonces, todo esto nos va a llevar a una situación. Nuestro hermano César nos dice 20 años, bueno, 20 años trabajó con Labán, 7 ya por Lea, por el engaño, 7 años por Raquel y 6 años más que trabajó, hacen un total de 20 años. Pero la pregunta sigue en pie, ¿cuánto tiempo pasó para que Raquel fuera su mujer de Jacob? Esa pregunta pues sigue en pie, hermano, ¿sí? ¿De cuántas tribus fue madre? Bueno, ahí le falta una letra, una U. ¿De cuántas tribus fue madre Lea? Hermanos, mándenos su respuesta, mándenos Lea, hermanos, con su dote que le dieron, ella compone una parte importante de las 12 tribus del pueblo de Israel. Y la pregunta que estamos haciendo, ¿de cuántas tribus fue madre Lea? También durante la semana pusimos un verso, hermanos, Ruth capítulo 4, versículo 1 o versículo 11 lo pusimos, y ahí viene parte de la respuesta. Efectivamente, hermana Ruth, efectivamente, en otras versiones de la Biblia, ya que se enojó Jacob, le reclamó a Labán y le dijo, es que nuestra costumbre no se da primero a la menor, siempre primero sale la mayor y luego la menor. Cumple la semana. Ya habían pasado 7 años. Cumple la semana de la boda nupcial con Lea, y a la semana de 7 días de 24 horas, a la semana se te da a Raquel. Sí, hermanos. A los 7 años y a la semana fue Raquel, esposa de Jacob. Cuando digo esposa, quiere decir, hermano, que ya tuvieron su noche nupcial y ya la hizo su mujer, pero no pasaron otros 7 años, sino que, hermanos, solamente fue una semana de 7 días de 24 horas. Muy bien, bueno, ya me contestaron esa pregunta. Ahora, hermanos, ¿de cuántas tribus fue madre Lea? Esa es la siguiente pregunta. ¿Y de cuántas tribus fue madre Raquel? ¿Sí? Acuérdense que son las 12 tribus. Ellas fueron parte fundamental, parte importante, hermanos. Son parte del matriarcado. Son 3 patriarcas muy importantes dentro de la escritura que narra el libro de Génesis. Hermanos, está el patriarca Abraham, el patriarca Isaac y el patriarca Jacob. Pero también, hermanos, están 4 matriarcas, mujeres con autoridad, mujeres muy importantes dentro del pueblo de Israel, y son 4 matriarcas. Son 4 matriarcas. ¿Cuáles son? Por lo que dice Ruth, capítulo 4, verso 11, hermanos, las 4 matriarcas muy importantes dentro del pueblo de Israel y fundamentales para hacerse el pueblo de Israel fueron Sara, Rebeca, Lea y Raquel. Así como tenemos 3 patriarcas muy importantes, tenemos 4 matriarcas muy importantes, mujeres con autoridad, mujeres, hermanos, que tomaron decisiones muy importantes dentro de la escritura. Bueno, nuestra hermana Rey, que está allá con nosotros, nos dice que 5 tribus. No, hermanos, no. Lea fue madre de cuántas tribus. Y Raquel, ¿de cuántas tribus fue madre? También esperamos
Esperamos su respuesta. Bueno, efectivamente, de Raquel ya le captó nuestra hermana Ruth. De Raquel fueron 4, 2 hijos y las 2 de su sierva, que fue Bila, ¿verdad? Entonces, ella, hermanos, los hijos de su sierva pasan a ser como hijos de Raquel. Por eso Raquel aportó 4 hijos, 2 que tuvo ella y 2 de su sierva. 4 tribus aportó Raquel. ¿Cuántas? Pues lo demás es fácil, ¿verdad, hermanos? Lea entonces cuántas tribus aportó. Ya con su dote, que al decir dote, hermano, quiere decir su sierva, ¿verdad? Es parte de las preguntas. Y aquí, hermanos, también pusimos esta diapositiva durante la semana y la quisimos poner así, de la siguiente manera, para que, hermanos, vieran participación. Y aquí creo que no salen los comentarios de muchos de nuestros hermanos. Me regreso, ¿verdad, hermano? Aquí está, hermano. Y se preguntaba, ¿existe el amor a primera vista? ¿Usted qué opina? Hermanos, bueno, dice nuestro hermano Isaías González. Bueno, aquí nos está pidiendo, hermanos, nuestro hermano Isaías González por su esposa, nuestra hermana Anita Martínez. No pasemos por alto que van a viajar a Jalapalco, Estado de México, y están en Ensenada, y nos ponemos en oración. Sí, hermano, en un momento más, y hermano Isaías, lo ponemos en oración. Efectivamente, nuestra hermana Aguilar Márquez está muy participativa, le aporta 8 tribus y 4 de Raquel, se hacen las 12 tribus del pueblo de Israel. Perdón, hermanos. Entonces, hermanos, ¿qué creen? ¿Existe el amor a primera vista dentro de las Escrituras? ¿Usted qué opina? Y varios hermanos de diferentes estados, de Estados Unidos, de Centroamérica, de la República Mexicana, nos mandaron muchas respuestas y nos mandaban sus razones exponiéndolas. Sí, hermanos, sí, efectivamente, Raquel, la pastora, fue a brevar a sus animales, pero ahí estaba ¿quién? Jacob. Al verla, hermanos, ¿verdad? Dice que lloró a grito, la abrazó, la besó, hermanos, pero quedó prendido su alma de Raquel. Raquel, efectivamente, de las 2 esposas, la que más amaba, ¿a quién era? A Raquel, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver dentro de la Escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios. Bueno, pues eso. Y aquí, hermanos, también preguntábamos, aquí hay 4 comentarios, pero nos llegaron más comentarios, ¿verdad? Y hacíamos la pregunta, ¿con qué otro nombre se conoce a Raquel según la Biblia? La pastora, hermanos. Ahí dice en Génesis capítulo 29, que dice, y llegó la pastora con su rebaño a brevar, y Jacob, bien caballeroso, ¿verdad? Quitó la tapa del pozo y permitió que sus animales bebieran. Así se conocieron, así conoció Jacob a Raquel, de la cual fue amor a primera vista, como lo vemos a través de la Escritura, cómo llegó sin nada, sin dote ni nada, y dijo, ¿y qué ofreces? Pues trabajó 30 días con Labán y le dijo, pues, ¿qué te parece que yo me quede a trabajar contigo? Y yo amo a Raquel y voy a trabajar, ¿cuántos años? 7 años voy a trabajar por ella. Y eso es lo que vimos durante la semana a través de la palabra de nuestro Dios. Y aquí, hermanos, aquí lo que acaban de contestar nuestra hermana Ruth, aquí está la familia del patriarca Jacob. Aquí está Lea con Silpa, su sierva, y aquí mencionan 6 hijos que tuvo Lea: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isachar, Zabulón, y 2 de su sierva, Gad y Aser. Y tenemos a Raquel con su sierva Bila, hermanos, y Raquel dio a luz porque luego, posteriormente, hermano, de la envidia, de todo lo que tenía, pues
amados hermanos, pidió a Dios, porque dice la escritura, dice Génesis, que le pidió a Dios y Dios abrió, se acordó de ella, abrió su matriz y tuvo un hijo que se llamó José, otro hijo que se llamó Benjamín, y ya su sierva pues tuvo a Adán y tuvo a Neftalí. Y también aquí la pregunta, hermanos, a ver, ¿qué rey o sea, el primero? Porque pues de ahí posteriormente vienen muchos, ¿verdad? O bueno, no muchos, pero al menos Lea, hermanos, Lea dio el primer rey para Israel, para el pueblo de Israel. ¿Sí, hermanos? Bueno, nuestro hermano César nos dice, nuestro hermano César de Honduras, que está aquí en Tijuana. Saludos a la familia de nuestro hermano César allá en Guatemala. Hermanos, nuestro hermano César dice, sí, hermano, sí existe el amor a primera vista. Qué bueno, hermano, y por algo nos lo ha de decir nuestro hermano, ¿verdad? También nuestro hermano tiene su historia de amor cuando conoció a su hermana, que gracias a Dios ya la conocemos personalmente. Entonces, hermano, cuando menos de Lea, a menos, dígame siquiera el primer rey, hermanos, que sale de la descendencia de Lea. Y el primero, hermano, no todo, porque ahí salen muchos, pero hermanos, de Raquel, ¿qué creen? También sale también sale el primer rey, del primer rey para el pueblo de Israel. De Raquel sale el primer rey y de Lea sale también, ya no el primer rey, pero en orden de importar, en orden, ¿verdad? Como va la historia, pero también de Lea, de su descendencia, también sale el primer rey, hermano. Así que si usted tiene la respuesta, pues mándenos, hermanos, mándenos, hermano, esto durante la semana, subieron los comentarios y estuvieron haciendo. Nuestra hermana Rubiceli Palma estuvo muy activa de allá de Cancún y de Centroamérica, nuestra hermanita Sara, no me recuerdo el apellido, pero también estuvo muy participativa. Entonces, hermano, mire, aquí está la familia de Abraham. Si ustedes pueden ver, hermanos, como de Abraham, de Agar, de Sara, Isaac, de Isaac, viene Saúl y Jacob, hermanos, y así ya de Lea, de Silpa, de Raquel, de Bila, pues ya están todas las 12 tribus, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, estamos esperando la respuesta de esos reyes que salieron de tanto, a lo menos el primero, hermano, de Raquel y de Lea. Así que esperamos su respuesta. Aquí está, hermano. Si a ustedes les gusta, esta es toda la familia de Abraham. Eran familias, hermanos, había familiaridad. Ya lo contestaron, ya nos dijeron, hermanos, son primos, ¿verdad? Eso es lo que vemos a la luz de la escritura y pues se buscó esta imagen, hermanos, y aquí lo tenemos para mejor entendimiento que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. De hecho, hermanos, también se hacía la pregunta y hubo mucha participación. ¿Y de cuál de ellas viene la descendencia del Mesías? Ya pedí de los reyes. Bueno, y la descendencia del Mesías, ¿de cuál de ellas venía, hermanos? ¿De cuál de ellas venía el primer sumo sacerdote? Ese sacerdocio que trabajó en ese tabernáculo, hermanos, ¿de cuál de ellas venía? Ya pedí de reyes, ahora ya pedí del primer sumo sacerdote, de los sacerdotes, y ya pedí, hermano, de quién venía el Mesías, ¿verdad? Parte importante de estas mujeres que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, si tienen la respuesta, pues mándanos. Y aquí, hermanos, dice aquí, pues se dice, hermano, ¿verdad? Aquí, hermanos, miren, tan importantes estas matriarcas, estas mujeres dentro del pueblo de Israel, que de Lea o de Raquel viene el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. También durante la semana estuvimos preguntando toda esta situación, amados hermanos, nos mandaron muchos comentarios, muchos hermanos nos comentaron, pero bueno, lo voy a responder de acuerdo a lo que contestaron muchos hermanos. ¿De quién viene? ¿De quién de ellas viene el apóstol de los gentiles, hermanos? Y nuestra hermana Sara, nuestra hermanita Sara,
se me olvida de allá de El Salvador, nos contestó, viene de Raquel. ¿Por qué de Raquel? Porque el apóstol Pablo es de la tribu de Benjamín, lo dice allá, hermanos, allá en una carta de la que él escribiera, ¿verdad? De la que él mandaba y decía, yo soy de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, soy sumamente celoso. Entonces, de Raquel viene el apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, pero seguimos esperando las demás respuestas si usted las manda, amados hermanos. Y aquí viene la pregunta, que si no nos las contestan, hermanos, pues va a quedar para la fiesta de la Pascua, que vamos a hacer concursos, vamos a hacer preguntas en la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 imágenes, hermanos, de personajes distintos. ¿Sí, hermanos? Personajes distintos aquí. Dice aquí a través de la escritura, dice nuestra hermana Aguilar Márquez, David viene de Judá. De Lea viene Saúl, efectivamente de la tribu de Benjamín. Bueno, pues ya nuestra hermana Aguilar Márquez, no sé quién esté contestando de la familia, pero al menos ya una tiene un premio por esa participación, ¿verdad? Por eso que nos están diciendo. Sí, efectivamente, hermano César, viene el rey Saúl, ¿verdad? El rey Saúl también es de la tribu de Benjamín, hermanos, ¿sí? Entonces, al menos de Raquel, aportó en su descendencia el rey Saúl. Y de la tribu de Judá, hermanos, ¿quién viene? El segundo rey de Israel, hermanos, según la historia bíblica, que es verídico, viene el rey David, amados hermanos. Sí, efectivamente. Bueno, pero aquí tienen esta diapositiva, hermanos, a lo menos, si no soy equivocado, ¿verdad? Pero si lo estoy, corríjame, no hay ningún problema. A lo menos, hermanos, estas 8 imágenes son de personajes, por supuesto, hablamos de mujeres, que menciona la Biblia que eran estériles. Si quiere ganarse un premio, hermano de Tijuana Progreso, o hermanos de aquí de Tijuana, donde lo podemos entregar, hermanos, bueno, dice nuestra hermana Aguilar Márquez, Ruth Márquez Río, bueno, nuestra hermana Ruth ya tiene un premio, pero aquí va otro premio, hermano, otro premio para toda el área de Baja California, porque aquí podemos dar un premio. Aquí se habla de 8 mujeres que en un momento fueron estériles, pero que Dios las bendijo, hermanos, que Dios las bendijo y al final tuvieron hijos. Solo una de estas 8 imágenes, solo una mujer nunca tuvo hijos. A ver si me logro dar a entender. Quien nos mande la respuesta acertada en Baja California, le vamos a hacer llegar un premio. No lo podemos mandar a otro lado, hermano, porque se nos va a hacer más difícil. Pero voy a pedirle a nuestra hermana María Teresa Márquez, que ella está organizando algo muy bonito para la fiesta de la Pascua, hermano, que me aparte un premio o un regalo, como se quiera mencionar, para quien nos conteste esta pregunta. Pero aquí, cuando menos 7 mujeres que eran estériles, hermanos, Dios las bendijo y le dio un hijo, aún pese a la edad que llegaron a tener algunas, porque ustedes ven las imágenes, es algunas que se ven mayores, ¿verdad? Pero de estas 8, solo una, hermanos, jamás tuvo hijo, jamás. No pudo, o sea, no, fue estéril toda su vida y se murió sin tener hijo, una. Así que queda pendiente y no me preocupa porque hermanos, lo hemos de ver en la fiesta de la Pascua, que ya nos estamos preparando, si Dios nos concede la vida, para tener cultos dinámicos, hermanos, a través de preguntas y repartir premios, como es siempre la disponibilidad de nuestro hermano Daniel, y hoy se adhiere nuestra hermana Tere Márquez, donde va a dar premios, hermanos, en la fiesta de la Pascua. Ya lo quise decir antes de tiempo, hermano, pero muy hermoso nuestra fiesta que se avecina. Bien, hermanos, seguimos en el estudio. Texto de memoria.
38 de Génesis. Hermanos, si alguien está de pie, puede decirlo ahí en su hogar, hermanos, si se lo aprendió, es una ofrenda a nuestro Dios, ofrézcaselo a nuestro Padre Celestial. ¿Qué dice el verso de memoria? Génesis 38, y dijo Raquel, con lucha de Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Todos los hijos de Lea, hermanos, tienen un significado. Lea, mujer de oración. Lea, no se ve que se burlaba de su hermana. Lea, Dios solamente el único problema de Lea, hermanos, es que Jacob no la amaba. Jacob, su amor era por Raquel. Pero Lea, hermanos, era una mujer tranquila, una mujer, como le dije su significado, pasaba desapercibida entre las mujeres. No así Raquel, ¿verdad? Pero Lea Dios la bendijo, ¿sí? Y todo el significado de los hijos, hermanos, de ambas, siempre fue esa lucha, ¿sí? Dice aquí, contendido, aquí ponen nuestros hermanos, lucha o rivalidad, no porque sean enemigos, sino porque había una competencia o disputa de lo mismo, ya sea algo o alguien, por supuesto, al amor de quién, de Jacob. Regularmente entre hermanos hay una rivalidad por el amor y el respeto de los padres, ¿sí? Entre los hermanos vamos a ver en la parte final si existe también, porque este tema nos lleva, hermanos, al tema de la envidia, ¿verdad? Sí, hermano César, efectivamente, y bueno, ya nuestro hermano nos contestó de la diapositiva que vimos anteriormente, pues identifica un personaje, identifica a Sara, pero el premio se lo va a llevar quien nos conteste toda la diapositiva. Así que si le tomó captura, hermanos, adelante. Este es el verso de memoria, hermano. Esta es la definición de la palabra contender. ¿Por qué contendieron? ¿Verdad? Y efectivamente por el amor de Jacob, amados hermanos. Por eso Dios ve a Lea y la bendice abriendo su matriz. Y pronto, hermanos, bueno, según la cronología yo vi, hermano, que cada año daba a luz un hijo. Y cada hijo iba y daba un comentario y ponía un nombre, hermanos, el cual lleva un significado. Y ya se acuerdan que en qué momento imita Lea a Raquel en esa competencia, en que Raquel no tiene hijos, es estéril, hermanos, se enoja, vive una vida no importándolo su aspecto hermoso, bonito, como le dice la escritura, tanto físicamente, su rostro, todo una mujer que como hermanos, rezar es como sobresale entre muchas mujeres, en el caso como Lea y Raquel, pero tenía amargura, tenía envidia, tenía coraje, y eso tenía celos, hermanos, y eso no la dejaba ser feliz. Lo que nos deja ver, hermanos, que lamentablemente muchos nos dejamos llevar por lo físico y no nos dejamos llevar, y por lo que nos debemos de dejar llevar es por lo que hay dentro de la persona, ¿verdad? Como lo vemos a través de la palabra de nuestro Dios. Bueno, aquí también tenemos, hermano, aquí están las 12 tribus de los hijos de Israel, lo cual se hizo una pregunta y se mencionaba el texto de Ruth, capítulo 4, versículo 11, como lo encontramos dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Voy a permitirme, amados hermanos, leer el primero y el segundo párrafo, que a la letra dice así dentro de la palabra de nuestro Dios. Dice así, amados hermanos, párrafo número 1. El término envidia se define así: sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. Por eso leímos el texto, ¿verdad, amados hermanos? El texto que les acabo de mencionar dentro de nuestra lectura bíblica. ¿Qué le dijo Raquel a Jacob? Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Entonces, hermanos, esa es la situación, esa es la definición de lo que tenemos. Tenía envidia
Raquel de Lea? Sí. ¿Por qué? Porque Lea, ¿qué? Lea tuvo hijos, hermano. Y la envidia es eso, eh, tener lo que el otro tiene, lo cual lleva a ese celo, ¿verdad? Y entonces, hermano, por algo que no se posee. De la envidia viene el celo, viene el enojo, viene la situación, y eso era algo que a Raquel no la dejaba ser feliz, amados hermanos. Entonces, aquí vemos, hermanos, el verso que yo les mencionaba de Ruth 4:11. Y dijeron todos los pueblos que estaban a la puerta con los ancianos. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra a tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales dos edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y tengas nombradía de Belején. Le están dando esa bendición a Boz, y que se había casado con Ruth, y mencionan a estas grandes matriarcas, hermanos, que ellas edificaron la casa de Israel. Ya dijimos, ocho tribus aporta ¿quién? Lea, y 4 tribus aporta ¿quién? Raquel, ¿verdad, amados hermanos? Entonces, ¿quién aporta el primer sacerdote? ¿De quién viene? ¿De quién viene? Ya lo que mencionamos, los reyes ya se mencionó, ahora queremos saber de los sacerdotes. Y aquí está toda la familia de los hermanos de Abraham, hermanos, la familiaridad que había entre ellos, hermanos, ¿sí? Entonces, vemos aquí, a través de la escritura, los hijos de Betuel, ¿quién eran? Pues, hermanos, Rebeca y Labán. Por eso es que Jacob con ella, con Raquel y con Lea, pues son primos, ¿sí? Porque la Raquel y Lea eran hijos ¿de quién? De Labán, hermanos. Y como lo menciona aquí, como esto que nos mandan nuestros hermanos. Dice el segundo párrafo: esta es una de las más conmovedoras historias que presentan las Sagradas Escrituras. Trata de dos grandes mujeres que se convirtieron en matriarcas del pueblo de Israel, Lea y Raquel. Y las otras dos que mencionamos, hermanos, aquí lo puede usted ver, es Sara y Rebeca, mujeres importantes dentro de la vida del pueblo de Israel, mujeres decididas, mujeres que, hermanos, Sara, al ver cómo trataban a su hijo pequeño, que dijo Abraham: ¿sabes qué? Tienes que decirle a este muchacho y a su mamá que se vayan de mi casa. No pueden estar con mi hijo Isaac. Decisión que importante. Rebeca, ¿qué decisión importante tuvo, hermanos? Oyó a Isaac, que en secreto le dijo ¿a quién? A Esaú: tráeme una casa, hazme de comer y te voy a bendecir. No obstante, como ya vimos en la lección anterior, hermanos, Isaac sí sabía lo que Rebeca le comentó, que lo que pasaba en su vientre, y que el mayor serviría al menor. Por eso tomó la decisión Rebeca de decirle a Jacob: tú debes de recibir la bendición. No ignoraban que ya Esaú había vendido su primogenitura por un plato de lentejas y pan. Lo vemos dentro de la escritura, mujeres decisivas. Raquel y Lea, lo estamos viendo, hermanos, aquí, a través del estudio, a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, Jacob tuvo 13 hijos, 12 que formaron el pueblo de Israel, y una hija, mujer que se llamó Dina, como lo encontramos. Entonces, todo esto, hermanos, lo vemos dentro de la escritura, dentro de la palabra de nuestro Dios, a través de la escritura. Dice el siguiente párrafo, hermanos, ¿sí? Durante el primer mes que Jacob estuvo trabajando para Labán, se enamoró perdidamente de Raquel. La vio, la abrazó: eres de mi familia, le dijo, le ayudó a brevar, se quedó y dijo: no, este es el amor
de mi vida, Raquel. ¿Sí, hermanos? Entonces, como lo dice aquí, un marido, dos hermanas con dos siervas, según la costumbre, la dote que el padre le dio a su hijo. ¿Qué dote pagó Jacob? Pues trabajar, como no llevaba nada, hermanos, ¿sí? Como cuando el criado de Abraham fue a ver a la familia de Rebeca, él llevó muchas cosas de oro, entregó esa dote, hermanos, ¿sí? Pero Jacob, no, hermanos, no tenía nada, iba huyendo, acuérdense, hermanos, de su hermano Esaú, que dijo que cuando muriera su padre lo iba a matar. Llegó sin nada, pues yo lo único que puedo hacer es trabajar 7 años, ¿verdad? Entonces, pero él trabaja, ¿por quién, hermano? Por Raquel. Y aquí lo que me mencionaba de la pregunta, de lo que nos contestó nuestra hermana. Dice, y así lo hizo Jacob y completó la semana con Lea y le dieron también a Raquel por mujer, según Génesis 29-28. Hebreo, español, Biblia, hebreo y español. O sea, cumplió la semana nupcial con Lea y a la semana recibió a Raquel, pero tuvo que trabajar otros 7 años, como lo muestra a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Bueno, dice nuestra hermana Karen, que dice que es Lea, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hermanos, pero sí, Jacob, está muy claro, lo dice la escritura, trabaja 7 años por Raquel, porque el de quien estaba enamorado era de ella, ¿sí? Pero todos sabemos lo que pasó en la noche de bodas, ¿verdad? Oscuro, la costumbre de las novias, traer la cara, el rostro tapado, hermanos, y en muchos comentarios, en comentarios judíos se dicen muchas cosas, pero hermanos, nosotros lo que vemos es, perdón, lo que dice la palabra de nuestro Dios. Se enoja, le dice, ese no es el trato, le contesta a Labán, es que la costumbre de aquí es que tiene que salir la mayor, pero también le da a la menor. Así que Jacob, entonces era ya el marido de Lea y de Raquel. Y aquí ponen nuestros hermanos la costumbre en el oriente, ¿verdad? Entonces, hermanos, recibió, ¿qué dote recibieron Lea y Raquel? Sus siervas, como ya lo vimos a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, amados hermanos, esto es lo que cumplen, ¿verdad? Lo que cumple Jacob por Raquel y por supuestamente por Lea, por la situación en la cual los involucra Labán, su tío, ¿verdad? Eso lo vemos a través de la palabra de nuestro Dios. Bien, pues bueno, me regreso tantito, hermanos, en lo que estábamos viendo. Voy a leer el párrafo número 4. Muchas veces la mentira, la avaricia, la idolatría y aún las costumbres paganas han llevado que entre los hijos haya esa rivalidad. Tal es el caso de Labán, quien por su mentira, su avaricia, su idolatría, tuvo que poner a Jacob en aprietos, habiendo de tomar para sí dos esposas. Jacob ya había trabajado por Raquel, de quien se había enamorado. Sin embargo, tuvo que trabajar otros 7 años para poder tener a su amada Raquel, además de no corresponder con la paga del trabajo que desarrollaba Jacob. Labán le retuvo para que le sirviera durante 20 años. Esto se ve con claridad en Génesis capítulo 31, verso 38 al 41. Hermanos, aquí hubo mentira, es cierto. Hubo avaricia, porque dice que 7 veces le había cambiado su salario, ¿sí? A 30 días vio que Dios era con Jacob, Labán, cómo trabajaba, y dice, pues quédate a trabajar conmigo. Pues sí, pero yo me voy a quedar a trabajar ¿por quién? Por Raquel, hermanos. Y lo que encontramos aquí, hermanos, me dice aquí, la idolatría. ¿Por qué? Porque tenía ídolos familiares. Los comentarios dicen, hermanos, que no, ¿cómo se ve la parte cómo podríamos decir la parte de la parte de la idolatría? Entonces lo engañó
Sí. Hubo mentira. ¿Hubo avaricia? Sí. ¿Por qué? Porque mientras más le ponía trabajos más duros, mientras más le daba lo menor de su ganado, hermanos, que tenían manchas, o luego le cambiaba a los sin manchas, era más bendecía a Dios a Jacob, ¿sí? Entonces, 20 años estuvo, 7 por Lea, 7 por Raquel, más 6 años más de trabajo. Y la idolatría, porque cuando ya Jacob toma a sus mujeres, las mujeres a sus siervas, y se van, hermanos, y Labán se da cuenta que le faltan sus ídolos, se va a alcanzarlos, se va a buscarlos, ¿verdad? Y anda buscando los ídolos. Bueno, algunos comentarios dicen que eran ídolos familiares, eran ídolos que marcaban, hermanos, como, como, como unas escrituras para todos los terrenos que ellos tenían, para todas las tierras que poseían ellos. Entonces, para Labán eso era muy, muy importante, ¿sí? Porque eso, como en cierto modo, dicen los comentarios, hermanos, respaldaba las tierras que ellos ocupaban, que ellos tenían. De tal manera que al no encontrarlos, andaba buscando desesperado Labán, y Lea está sentado sobre los ídolos y le dice una mentira, dice, no me puedo parar, mi señor, porque estoy en la costumbre, ¿verdad? Estoy en la costumbre de, ¿cómo se llama? Estoy en la costumbre de las mujeres, y ahí se quedaron los ídolos. Pero era importante para Labán, esos ídolos, hermano, porque respaldaban lo que ellos poseían. Eso dicen los comentarios. De tal manera ¿qué hace Labán? Dice, bueno, no los encontré, pero vamos a hacer un pacto, tú y yo. Vamos a respetarnos nuestras tierras. Por supuesto que Jacob ya no regresó para allá, ¿verdad, hermanos? Pero hizo ese pacto de respetar sus tierras, hermanos, ¿sí? Porque la parte de la idolatría abarca muchas cosas, hermano, muchas cosas. Dice, le voy a leer un texto, hermanos, aquí de la escritura, de la misma palabra de nuestro Dios, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, hermanos. Dice Ezequiel, capítulo 36, hablando de la idolatría, para entender esto, hermanos, ¿sí? Para entender que no necesariamente siempre cuando se habla de idolatría, no necesariamente, hermano, es de que se tenga de que se tenga algo a quien se esté adorando, a quien se esté dándole tributo, hermanos, ¿sí? Entonces, vemos aquí dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Voy a leer, hermanos, Ezequiel capítulo 36, verso 24, de esta manera. Esto es una profecía que habla de cuando venga nuestro Señor Jesucristo, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, hermanos, Ezequiel capítulo 36, verso 24. Y yo os tomaré de las gentes, y os juntaré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. De manera que el verso 25 nos dice, hermanos, y él dice que os quitará de todos vuestros ídolos el pueblo de Israel en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto, hermano? ¿Que el pueblo de Israel tiene ídolos? No se ve eso. Pero ¿qué idolatran ellos? ¿Qué idolatran, hermanos? La vestimenta de un judío cuando hace las cosas litúrgicas, espirituales. ¿Cómo tratan ellos el talit? ¿Cómo lo tratan? ¿No hasta lo besan, hermanos? ¿No lo tratan con mucha delicadeza, hermanos? ¿Cómo tienen que hacer un ritual ellos para doblarlo?
hermanos, para desdoblarlo y lo besan. Eso es idolatría. No, no, así en el caso de Labán, no es de que tenía un ídolo y le prendía, por decir así, una vela y como aquí en Occidente se ve, pero el pueblo de Israel, hermano, idolatra muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas que idolatra. Así, en esa comparación, vemos la situación de Labán. Espero haberme dado a entender. Bueno, aquí nuestra hermanita Rey dice que contestó Saraí, Raquel, eh, eh, la esposa de Manoah, Ana, la esposa de Elcana, Elizabeth, esposa de Zacarías y Milca, a ver cuántos son, uno, dos, tres con Lea, para mí que se equivocó, que tenía que poner Lea, Saraí, Raquel, Lea, la esposa de Manoah, Ana, esposa de Elcana, Elizabeth, esposa de Zacarías, y Milca, la hija de Saúl, ¿sí? Milca, la hija de Saúl, contestan aquí, nunca tuvo hijos, son 8, falta una, hermanas, ¿sí? Pero bueno, entre la hermana Rachel, le vamos a dar el premio porque contestó 7. Nada más nos falta una, nada más hace falta una. Y efectivamente, Milca jamás tuvo hijos. Y si es cierto, eran 8 mujeres, ya le mandamos acerca de la pregunta. 8, falta una, hermanas. Sí, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermanos, esa es la idolatría. Lo puso, bueno, hablando de la otra situación, lo puso en aprietos, ¿verdad? ¿Cómo era Labán? ¿Qué dice la escritura? Génesis 31:8, 38 al 41. Voy a leer, hermanos, voy a leer aquí lo que dice la escritura acerca de Labán. Génesis capítulo 31, verso 38 y luego el verso 41. Dice así, verso 38, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. El trabajo que realizaba, ¿quién? Jacob, buen trabajador, hermanos. Lo hizo prosperar porque Dios era con él. Prosperó Labán y prosperó también Jacob, porque acuérdense que llegó sin nada. Verso 41. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y tú te has aprovechado de mí porque tú estás en tu tierra. Yo vine solo y tú me has mudado el salario. Bueno, yo dije 7, 10 veces le había mudado el salario, hermanos, al patriarca Jacob. ¿Sí? Entonces, la avaricia, la mentira, la idolatría, hermanos. Pero como ya expliqué con ese texto, espero que se llegue a entender en qué consistía esa idolatría. Así que, hermanos, 20 años. Y esa era la actitud que tuvo Labán, como lo vemos aquí, a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Párrafo número 4, número 5, hermanos. Voy a leer el párrafo número 5. Dice, ¿cuál era el parecer de cada una de estas dos grandes mujeres? Se hace una pregunta. Indudablemente las dos eran hermosas, por supuesto, ¿sí? La Biblia las describe así. Y los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel era de lindo, ¿qué? Semblante, ¿sí? Dice aquí, y de hermoso parecer, según Génesis 29:17. Sin embargo, Jacob amaba a Raquel, por la cual trabajó 7 años. A ver, hermanos, dice que Lea era de ojos tiernos. ¿Qué quiere decir? Bueno, otra versión dice a través de la escritura, no, en otra versión, hermanos, dice aquí sin brillo.
No, no, era una mujer que pasaba desapercibida, mujer de ojos tristes, ¿sí? Por eso el significado también significa vaca, también, hermano, así como Raquel significa oveja, también tiene otro significado, pero era de ojos tristes, pasaba desapercibida entre las mujeres, como seguramente hoy lo hay muchas, pero Raquel se imponía de hermoso parecer, de hermoso ¿qué? Semblante. ¿Cuál era la mujer amada de Jacob? Todos lo sabemos, hermanos, ¿sí? Este, dice, dice este verso, Génesis 29:30, y entró también a Raquel, por eso pasó 7 años y una semana de 7 días de 24 horas. Y entró también a Raquel y amóla también más que a Lea y sirvió con él aún otros 7 años, ¿sí? Sí, sí, hermanos, fíjense la integridad de este varón, ¿sí? Lo engañaron, ya había trabajado 7 años, pero como la amaba, dice, yo, dámela, se la dieron a la semana, después de la semana nupcial con Lea, se la dan y dice, con gusto te trabajo 7 años. Y eso es algo muy importante para nuestra juventud y para los jóvenes que le aconsejemos, hermano. Hoy los jóvenes no quieren tener compromiso. Hoy los jóvenes quieren el amor libre, vivir en fornicación. No quieren comprometerse, no quieren casarse, hermanos. A ellos se les hace muy cómodo vivir así, de esa situación. Y no, hay que aprender, miren, a Jacob. Jacob 14 años trabajó y claro que dice que amó más a quién, a Raquel, porque esa es la historia que estamos viendo. Jacob amó a Raquel, pero salió de Padán Aram, efectivamente, con Lea, y cada una se fue con su sierva. Y en esa rivalidad dieron su sierva por mujer a Jacob. Pues sí, porque ya lo dijimos, ¿verdad? Lea tuvo 4 hijos, Raquel no tenía, y dice, pues ¿qué hago? Ah, mi sierva. Su sierva tuvo 2, y luego Lea le imita, y ya no tenía hijos, y entonces le da a su sierva Silpa, tiene 2 hijos, y luego Lea tiene otros 2, y luego tiene uno. Pero aquí está, miren, hermanos, todo el significado, todo el significado, hermanos. Entonces, cuando Jacob sale de Parán Aram, viene otra vez a la casa de Isaac, ya viene con una familia numerosa, de la cual vienen, de esos 12 hijos, hermanos, viene a existir el pueblo de Israel, los hijos de Israel, los israelitas. Y aquí está todo el significado de los hijos, hermanos. Rubén, he aquí un hijo, porque dijo, yo vi al Eterno, porque dijo, ya vio el Eterno mi aflicción y ahora mi marido me amará. Ese era el pensamiento de Lea, ¿sí? Segundo hijo, Simeón, que ha sido oído o Dios ha escuchado su significado, porque el Eterno oyó que yo era aborrecida. O sea, Lea, hermano, era estéril, pero no la amaba Jacob. Dice aquí que hasta ni quería estar con ella, vamos a verlo más adelante, ¿sí? Su amor era por Raquel, y todavía estéril, y oró a Dios. Era una mujer de oración, era una mujer tranquila, no es una mujer como Penina, hermanos, cuando se afligía Ana, que quería tener un hijo, hermanos, y dice que Penina se burlaba de ella, y que el Cana le dijo a Ana, pero pues aquí estoy yo te soy más que 10 hijos. ¿Sí se acuerdan de esa historia, hermanos? Y ella se sentía triste y ella oró a Dios. Ella le pidió a Dios, no así. Raquel en un principio no lo hizo, posteriormente, después ya lo hizo, hermanos, ¿verdad? Por eso Dios lo oyó. Pero todas esas expresiones de Lea eran de que era una mujer de oración, de que buscaba a Dios, por eso Dios la oyó y Dios le dio esos hijos, ¿sí? Entonces, aquí están todos estos hijos, hermanos. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son hijos de quién? De Lea. Todo estos son los pensamientos que dice la Biblia que tenía Lea. Ahora mi marido se sentirá unido conmigo porque le he dado otro hijo, Leví. Ahora alabaré al Eterno, Judá.
Dios me premió porque ha dado a mi sierva, a mi marido, Isaacar. Dios me ha otorgado un buen regalo, ahora mi marido habitará conmigo porque le he dado 6 hijos, dice Lea. Y luego una hija, hermanos, como lo vemos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios, dentro de las Sagradas Escrituras. Dice el párrafo número 5, hermanos, para que no nos gane el tiempo, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice nuestro hermano Darwin, hermanos del Salvador, soy paisano en Tijuana, hermanos en general, saludos. Hermano Darwin, luego le comentamos, hay muchos hermanos de Salvador que se conectan con nosotros, muchos hermanos están viviendo en Tijuana. Próximamente vamos a visitar a una familia de puros hermanos de Salvador para que oigan la palabra de nuestro Dios. Sí, hermanos, dice el párrafo número 6, dice así, hermanos, a Lea, aunque se casó con Jacob, el tiempo no le dio el amor de Jacob. Más bien era menospreciada por él, ¿sí? Ella sabía que su esposo no la amaba y parecía que ni siquiera quería pasar las noches a su lado. Cuando le parió al tercer hijo, creyó que Jacob estaría ya más a su lado, pues dice Génesis 29:34, esta vez se unirá mi marido conmigo. Tuvo hijos, hermanos, pero no era la mala. O sea, la aborrecida es de que no la odiara, porque acuérdense que Cristo dijo, el que no aborreciere padre o madre o hijos, terreno, casa, trabajo por causa de mí, no es digno de mí. Lo dicen en ¿dónde, hermano? Mateo capítulo 10, versículo 37. No está diciendo que odiemos a nuestros padres, hermanos, sino que ahora los tengamos en segundo lugar y que en primer lugar sea nuestro Dios, sean las cosas de nuestro Dios. Que si mi padre o mi madre hacen una fiesta el 31 de diciembre, pues yo no voy a ir, aunque lo hayan hecho mis padres, o que lo hayan hecho para mí, para que a las 12 de la noche cenemos. No, porque eso no me enseña la palabra de nuestro Dios. Aborrecer esas tradiciones, no de que ya no le hable yo a mis padres, ya no los vaya a ver, me enoje con ellos, me peleé con ellos. No, así era el caso de Lea, hermanos. Ella se daba cuenta que Jacob no la amaba. Jacob amaba ¿a quién? A Raquel. Por eso las expresiones que ella tenía y los hijos que le tenía y su significado, porque decía, ahora sí que ya tengo tantos hijos, ahora sí mi marido se va a venir conmigo. Pero no fue así como lo encontramos dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Dice aquí a través de la escritura. Espero, hermanos, que hayan visto aquí los significados de estos hijos que tuvo Lea, y ahora los hijos de la sierva y su significado, hermanos, como lo encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Dice el párrafo número 7. Dios, que conoce cada uno de nuestros corazones, Dios que conoce cada uno de nuestros corazones, empezó a bendecir a Lea, dándole hijos. Lo que nos dice la escritura es que Lea era aborrecida. Esto no significa que Jacob la odiara, más bien que su amor por Rachel era mayor, o sea, era en primer lugar. El cuidado de Lea, él cuidó de Lea y cumplió con el débito conyugal. Dios le concedió 4 hijos, los cuales fueron Rubén, Simeón, Leví y Judá. Posterior al nacimiento de estos viene la envidia de Raquel, pues dijo a su esposo, dame hijos o si no me muero. Y él contestó, soy yo en lugar de Dios. Es lo que le contesta. Hermanos, al ver que Lea sí podía dar hijos y que Raquel era estéril, y al ver que 1, 2, 3, 4 consecutivamente, pues se da cuenta y ve aquí a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, hermanos, que entonces le da su sierva, pero no por mandato de Dios, sino que aquí había una competencia, aquí había una envidia que tenía Raquel, hermanos. Lea era una mujer de oración. Raquel no inmediatamente busca a Dios, busca otra manera de cómo competir con su hermana, como lo vemos aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces,
Lea era aborrecida, no era odiada, sino que estaba en segundo lugar. Y se daba cuenta que Jacob estaba con ella, pero no y con el mismo entusiasmo como estaba, hermanos, como con Raquel. Eso lo vemos a través de la escritura, a través de la misma palabra. Estos son los hijos de las siervas, hermanos, ¿sí? Dan y Neftalí son hijos de Bila, y estos son sus significados. Y esto es lo que decía Raquel. Y dio Jacob un hijo, y Raquel dijo, y dio Bila un hijo, y Raquel dijo, Dios me juzgó y escuchó mi voz y me dio un hijo por parte de su sierva, que fue Dan. Volvió Bila a dar otro hijo y dio a Jacob su segundo hijo, y Raquel es la que dice, con gran ardor he rivalizado con mi hermana y he prevalecido, que es Neftalí, y sus significados, hermano. Silpa, la criada o la sierva de Lea, dijo a Jacob, dio a Jacob un hijo, y Lea dijo, viene la buena suerte para mí, que es Gad. Silpa vuelve a dar otro hijo, hermano, y Lea dice, es para mí felicidad, porque porque las mujeres me felicitarán a ser dichoso. ¿Sí, hermanos? ¿Sí nos damos cuenta de la competencia que tenían las hermanas? De celos, de esa envidia, hermanos, nace ese celo, poseer lo que el otro posee, cosa que no debe ser, que en la cual esto nos refuerza y nos dice que es importante, hermano, lo que hay dentro de la persona. Es importante lo que dice la palabra de nuestro Dios, que el hombre y la mujer, cuando va a escoger a su pareja, debe de ver lo interior, hermano, y casi nadie se fija en eso, ¿sí? Debe de ver lo que hay el interior de la persona, no lo de fuera, porque pues Lea, es decir, Raquel, ya vimos lo que dice, cómo era, pero qué luchas tenía internamente por dentro, qué había, envidia, celo, coraje, rivalidad. No así Lea, que pasaba desapercibida ante las personas, pero era, hermanos, era paz, era de oración, era tranquila, como dice aquí la misma palabra de nuestro Dios, las mismas sagradas escrituras que encontramos dentro de estos textos, hermanos, ¿sí? Entonces, eso es lo que vemos, hermanos, a través de la palabra de nuestro Dios. Dice el párrafo número 8, dice, Raquel no actuó en un inicio como Ana, la cual puso su caso en las manos de Dios, sino culpó a Jacob. Sin embargo, cuando mostró humildad y clamó a Dios, él la escuchó y le dio a José y posteriormente a Benjamín. Sí, tenemos la historia bonita de Ana, ¿verdad, hermanos? La historia bonita de Ana que encontramos en las escrituras, pero al final de cuentas, en un principio no lo hizo así Raquel, pero dice este texto que voy a leer, amados hermanos, aquí en el texto que nos marca aquí dentro de la escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Génesis capítulo 30, verso 22 al verso 25, que a la letra dice así. Y acordóse Dios de Raquel y oyóla Dios y abrió su matriz. ¿Qué quiere decir esto? Que Raquel buscó a Dios, le pidió a Dios, ¿verdad, hermanos? Por eso dice, y oyóla Dios, se acordó de ella y abrió su matriz. Sigo leyendo. Y concibió y parió un hijo y dijo, quitada a Dios mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Sí, hermano, eso es lo que significa José. Ustedes lo están viendo aquí en la pantalla a través de la misma palabra de nuestro Dios. Sigue diciendo, dice aquí el verso 25, y aconteció cuando Rachel hubo parido a José, que Jacob dijo a Labán, bueno, y aquí sí, así sigue mencionando, pero sí, amados hermanos, Raquel sí posteriormente le pidió a Dios. Y nos ponen el ejemplo aquí, que ponen nuestros hermanos, que el ejemplo de Ana afligía su espíritu, hermanos, que hasta
el sacerdote Elí le dijo, tú estás borracha. No, no, Señor, solo movía sus labios. No necesito no gritar, hermanos, ni tampoco mirar hacia arriba. Dios está frente a nosotros, está al lado de atrás, está al lado izquierdo, al lado derecho. Ana solo movía sus labios, ¿sí? Una mujer trabajada en espíritu, que tenía el Espíritu Santo. Por eso le pedí a Dios, hermanos. Yo tengo una cuñada que nunca tuvo hijos, pero pues platica, llora, se sentía muy triste y yo me gustaba mucho leerle, hermano, la historia de Ana. Le leía la historia de Ana y se lo leía, léelo, busca a Dios. Nunca quiso, ella buscó por otros medios, pero hasta la fecha ya es una mujer grande y nunca tuvo hijos, hermano. ¿Sí? Pero aquí está, hermanos, hablar a Dios, buscar a Dios, ¿sí? Lea buscó a Dios. Posteriormente, Raquel lo hizo, buscó a Dios a través de la escritura, 2 hijos. De tal manera, él fue, este hijo, que posteriormente lo vamos a ver, hermanos, fue el causante de la inmigración de toda esa familia israelita que menciona la Biblia de 70, 76, 74, pero que todas las cantidades, hermanos, tienen una razón dentro de la Biblia. Él fue el que hizo que Israel emigrara hacia Egipto, hermanos. Y de Benjamín, pues ya tenemos, hermanos, al apóstol Pablo de los gentiles y mencionaron ustedes, hermanos, a un rey que fue el primer rey de Israel, que se llamó ¿quién? Saúl. De ahí vienen los benjamitas, hermanos, que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Nuestra hermana Justina nos manda un saludo, nuestra hermana Isabel Cristina Patiño, esposa de nuestro hermano Raúl Gasca, un saludo, los saludamos, hermanos, y seguimos dentro de la palabra de nuestro Dios. Nuestra hermana Edith Montiel se ha integrado a la plataforma, manda saludos nuestra hermana, esperando que esté escuchando la palabra de nuestro Dios y nos queda el consejo de esta maravillosa historia dentro de la palabra de nuestro Dios. Aquí, ahí menciona, hermanos, como le llamó Benoni, hijo de mi dolor, y posteriormente Jacob. A ese último hijo, hermano, le pone Benjamín. ¿Y por qué amaba Jacob a José? Por el amor que tenía a Raquel, porque lo tuvo en su vejez. ¿Sí, hermanos? Sí, según la cronología, si no estoy equivocado, hermanos, dice que llegó a Padán Aram a los 98 años, hermanos. Sí, muy importante la edad para tener hijos, para traer hijos a este mundo. Tiene que estar la persona muy centrada, muy bien, hermanos, emocionalmente en todos los aspectos para poderle darle calidad de vida a un hijo, porque un hijo es una grande responsabilidad, hermano. No es para presumir, sino para darle una enseñanza. ¿Qué clase de enseñanza va a tener ese niño, esa niña? ¿En quién va a creer? ¿Qué es lo que le van a enseñar? ¿Qué espiritualidad los padres le van a enseñar a ese niño o a esa niña? ¿Sí? Como lo muestra aquí la palabra de nuestro Dios. Aquí dice la escritura a través de estos versos. Dice el siguiente párrafo, hermanos, párrafo número 9, dice, en cada familia, en cada hogar, en cada casa de oración, siempre habrá alguien que haga menos a alguien o esté haciendo diferencias y comparándolas con otros para hacerle sentir envidia. Pero Dios siempre pondrá en alto a los humildes. Nosotros, hijos de Dios, nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a controlar nuestro temperamento y nuestras emociones. ¿Sí, hermanos? Ahora, esta historia, ahora lo trasladamos a la iglesia, hermanos, a la familia. ¿Cuántos somos de familia? Nosotros fuimos 11 hermanos, pero hay familias de 4, familia de 3, familia de 6, familia de 5.
¿Hay envidia en una familia? ¿Hay envidia entre hermanos? Por el que prospera, por el que no prospera, por el que le va bien, por el que no. ¿Ustedes qué opinan, hermanas, hermanos? ¿Qué dicen ustedes si eh, si hay, hermanos, envidia? ¿Hay envidia en nuestra iglesia? ¿Hay envidia en la iglesia, hermanos? ¿Qué opinan, hermanas, hermanos? ¿Existe la envidia? Porque ahora, de esta historia, ahora lo trasladamos a la iglesia. Yo voy a dar mi respuesta, hermanos, hermanas que me escuchan. Sí hay envidia en la familia. Sí hay envidia en los hermanos, por el que le va bien, porque por aquel que le va mal, tiene envidia. Por lo que llega a expresar el padre o la madre de un hijo, el otro siente envidia. Pero no debe de haber, hermanos. ¿Sí? Como dice aquí, a través de la palabra de nuestro Dios, a través de la escritura. ¿Hay envidia en la iglesia, hermanos? Sí, lamentablemente hay envidia. ¿Por cómo va vestida la hermana? ¿Por su velo? ¿Por sus hijos, hermanos? Porque el hermano tiene a toda su familia dentro de la iglesia y el hermano o no tiene a su familia dentro de la iglesia, viene la envidia. Si usted tiene una familia temerosa en las cosas de Dios y todos, hermanos, todos están dentro de la iglesia alabando, bendiciendo el nombre de nuestro Dios, cuidado porque ahí va a haber envidia. Va a tener envidia de otros hermanos que no tienen a todos sus hijos dentro de la iglesia. Entonces, hay envidia, pero aquí está el consejo de la palabra de nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Cuando, cuando uno siempre se quiere comparar con alguien, bueno, es que a qué le va bien. Mira, a ese hermano todo le sale bien. O mira, a ese hermano ya lo nombraron. Mira, ya es hasta ministro, ya fue hasta administrador. O ustedes creen que el primer administrador, nuestro hermano Enrique Pérez, no habrá alguien que le tenga envidia. Por supuesto que sí, hermanos. Sí, existe esa envidia a quien no lo nombran, hermanos. ¿Sí? Y quieren que lo nombren para que ocupe el lugar y decirle, ya lo superé, esto y el otro, aquello. Existe la envidia, pero no debe de ser de acuerdo a como lo vemos aquí, hermanos, dentro de la misma palabra de nuestro Dios, dentro de la misma escritura, como lo encontramos. No debe de hacer eso, hermanos, ni por nadie, ni debemos de compararlo con nadie. Es que a alguien le va bien, qué bueno que le vaya bien, pero nosotros no debemos de compararnos con nadie. Dice el siguiente párrafo para ir finalizando. Como hijos de Dios, no debemos envidiar a nadie por lo que Dios le ha dado o por lo que han logrado. Si alguno sabe cantar, sabe tocar algún instrumento, sabe predicar, sabe dirigir un culto, guiar una sociedad, o si alguien es sociable, acomedido, ayudador, evangelista, etcétera, ¿podría ser válido anhelar lo que él o ella tienen? Claro que sí, hermanos, porque anhelar no es lo mismo que envidiar en el buen sentido, siempre y cuando ese sentimiento no nos incite a proferir palabras para desnotar a nuestros hermanos, es decir, ponerlo en mal delante de los demás. No obstante, hermanos, cuando lleguemos a anhelar los dones que otros tienen, un mejor camino es implorar a Dios que abra nuestros ojos para que podamos identificar los nuestros, pero de lo que sí debemos alejarnos de manera inmediata es de sentir envidia de aquellos que no obedecen a Dios. No debemos envidiar ni sus acciones, ni sus posesiones, pues sabemos que a su debido tiempo cada uno obtendrá su pago real y verdadero, lo dice la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, no debemos de menos de los de fuera, menos el que se porta mal con nuestro Dios, nosotros debemos de envidiarlo. No debemos de envidiar a ninguno de ellos, de ninguna manera, hermanos. ¿Sí? Si alguien destaca dentro de nuestra iglesia, sí, anhelar, quiero ser como el hermano. ¿Qué voy a hacer? Prepararme, ¿verdad? Voy a estudiar, quiero tener un puesto, una jerarquía dentro de la iglesia. En su momento vendrá, hermanos. Dios nos lo dará. Dice el último párrafo para terminar. Amado pueblo de Dios, no importa las circunstancias a la que estemos
de la que estemos pasando. El amor siempre debe de triunfar, sobre todo, siempre, aun cuando tengamos que derramar lágrimas, pues Dios promete sacarnos, secárnoslas al final de todo. Dice la palabra de nuestro Dios como Lea vivió esto. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. El amor no hace sin razón. El amor no se ensancha. Esta es la palabra de nuestro Dios, hermanos, que nos dicen las Sagradas Escrituras. Esto es el tema de dos hermanas y el tema de la envidia, hermanos, que nosotros no debemos de sentir envidia entre nuestros hermanos carnales, entre los hermanos de la iglesia, entre los obreros, mucho menos con la gente de allá afuera que triunfa, que la gente de allá afuera, hermanos, que tiene poder adquisitivo, que tiene dinero. Nosotros no debemos de tener esa situación. Dice, mis amados hermanos, las preguntas, hermano. Pregunta número 1. ¿Cómo se llamaron los dos hijos de las dos hijas de Labán? ¿Y cómo la describen las Sagradas Escrituras? Bueno, se llamó una Raquel y otra se llamó Lea. ¿Qué fueron estas grandes mujeres, matriarcas dentro del pueblo de Israel? Mujeres, como lo decimos, hermanos, muy decididas. Sin ellas, hermanos, no hubiera existido el pueblo de Israel. Y acordémonos que son 4 mujeres. ¿Sí? Pregunta número 2. ¿Cómo se llamaron los hijos de Lea? Hermanos, a ver, hermanos, los hijos de Lea, ¿cómo se llamaron? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isachar y Dina. Y de su sierva Silpa, Gad y Aser. Aportó, dijimos, 8, ¿verdad? 8 tribus. 3. ¿Cuántos hijos tuvo Raquel? ¿Se pueden mencionar sus nombres? Sí. José y Benjamín. Y de su sierva Bila, Dan y Neptalí, hermanos. Esos son la pregunta número 3. 4. ¿En qué consistió el celo de Raquel hacia Lea? Bueno, en que ella era estéril, hermanos. Raquel era estéril y no podía dar hijos, ¿sí? A Jacob como Lea ya le había dado esos 4 hijos, hermanos. Y viene la envidia, viene el celo, puede venir la raíz de amargura y puede contaminarse la iglesia. Por eso muchos se salen, por eso muchos se van, hermanos. Pero tenemos que aprender mucho de lo que antes fue escrito, es para nuestra enseñanza. Pregunta número 4. 5. ¿Este tipo de celos es producto de la carne? Sí, por supuesto. 6. Pregunta 6. ¿Qué pasará con los que mantengan una actitud de por vida, de envidia o de celos? Pues, hermanos, primero les va a hacer daño. Se van a consumir, pero lo más triste, no van a heredar la vida eterna. 7. Rachel se humilló y pidió a Dios un hijo, por lo que vemos en Génesis 30, verso 22. Sí se humilló y oró, y inmediatamente Dios le concedió tener no 1, sino 2, como en el caso de Ana. No tuvo a Samuel, tuvo 4 hijos más. ¿Sí? 8. Y última pregunta. ¿Cómo podemos someter las obras de la carne y ser más espirituales, amados hermanos? Tener el Espíritu Santo, saber controlar nuestro temperamento y moderar nuestro carácter, hermanos, que eso es muy bueno dentro de la palabra de nuestro Dios. Esta es la palabra de nuestro Dios que hemos tenido en esta mañana, hermanos, y que Dios bendiga su palabra. Aquí, ¿verdad, hermano Daniel? Sí. Paz a vosotros, hermanos.